¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos a uno de los corresponsales de guerra más importantes del periodismo fílmico cubano, un abogado devenido corresponsal de guerra, quiero decir, que va a compartir con nosotros el testimonio de 6 conflictos latinoamericanos que reportó: la caída de Batista o la llegada de Fidel Castro, la guerra civil dominicana que concluyó con la intervención estadounidense, la guerra del Salvador, la de Nicaragua, donde fue testigo de la masacre sandinista a los indios misquitos, la invasión de Granada, donde entrevistó ahí a los soldados cubanos que fueron hechos prisioneros, y la invasión de Panamá. Lo acompaña otro camarógrafo que también ha sido protagonista de varias aventuras políticas y que terminó siendo director imprescindible del cine cubano. Así que hoy tendremos testimonios e imágenes. Bienvenidos al Espejo. Bueno, sin más, Eduardo Palmer, periodista y documentalista, que yo también te llamo corresponsal de guerra, que es un nombre que se usa quizás más hoy en día que... Es que en realidad lo fui. Claro, ya estoy retirado, pero lo fui. Cómo no, pues nada, muchísimas gracias de verdad por estar acá. Y gracias por invitarnos a tu tan popular programa, Juan Manuel. Cómo no, todavía no es tan popular, estamos haciendo un esfuerzo para que lo sea, por eso invitamos aquí a Orlando Jiménez Leal, a cada rato, que es, como digo, te iniciaste como camarógrafo, un importante camarógrafo en una época convulsa y que has terminado siendo, de verdad, lo digo de corazón, un director imprescindible del cine cubano. Hace poco dije que además, que nadie se moleste, el más honesto de los directores del cine cubano, no solo por PM, por Conducta Impropia, por Ochoa, por El Súper, o sea, una larga... Pero que además se conocen ustedes Nos conocemos hace muchísimos años. Ajá. ¿Desde Cuba? Desde Cuba. Vamos a empezar por el principio, como diría alguien muy sensato. La generación mía conoce una cosa que se llama el noticiero ICAI, que es una suerte de pequeño documental o de noticiero que se ponía antes de las películas de ficción y que estaba ese departamento, creo, dirigido, ¿cómo se llama el famoso director de Nao? Por Santiago Álvarez, ¿no? Pero la gente lo que no sabe es que eso no lo inventó el ICAI, que eso lo hacían ustedes antes de que Fidel Castro llegara al poder, que había una cosa que se llamaba, creo que cine periódico. Estaba el Noticiario Nacional de Manolo Alonso, Noticuba de Guayo, Cine Periódico de José Guerra Alemán, y Cuba Color era el noticiario nuestro, pero en colores. Ajá, porque los demás eran en blanco y negro, ¿no? Los demás eran en blanco y negro. Has nombrado a Guayo, un emblemático camarógrafo que es el que filmó Orfila, que estuvo en la Sierra, que filmó también aquí en el exilio. El fusilamiento del espía alemán en la cabaña, ahí fue donde ganó su fama. Durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y José Guerra Alemán, como camarógrafo, filmó el ataque a Palacio. Ok, vamos a... Tienes este libro, Mis 6 guerras. La primera guerra, que la comparten ustedes de alguna manera, que es esa apoteósica caravana que inicia Fidel Castro el 1 de enero de 1959, que termina creo que el 8 o el 9. El 8. El mismo día 8. El mismo día 8 en La Habana, ¿no? Tú filmaste todo ese... Buscamos a Fidel en Oriente y ya había salido por carretera para Camagüey. Entonces le dijimos al avión que nos había llevado que nos llevara a Camagüey. Nos empatamos con Fidel en Camagüey. Vamos a ir viendo las imágenes mientras tú conversas. Entonces, ¿no? Sobre esa historia, que nos vayas contando un poco de qué estamos viendo, ¿no? Esto es... ¿Recuerdas dónde todavía? ¿O esto es ya llegando a La Habana? ¿Esto es en Oriente, en Santiago? Ahí están ustedes con sus cámaras. Ese es el avión Guaymaro cuando el que fue presidente nombrado por Castro recibe las instrucciones de Castro en el aeropuerto. Urrutia. Sí, Manuel Urrutia Lleó. No creo que era el segundo apellido, ¿no? Porque la gente cree Ahí estoy yo con Juan Nuiri y el capitán Omar Fernández en el aeropuerto de Camagüey el 4 de enero. Ajá, y estás tú ahí también. Yo. ¿Cuál eres tú, el que está en el medio, a la derecha? En la derecha. Antes salió Juan Nuiri, el capitán. Ajá, que murió ahí hace poco, estoy yo atrás de Fidel y estoy agarrado de la calibre 50. Porque cuando el tanque echó a caminar éramos como 12 personas arriba del tanque. Ahora, esa estrategia de Fidel Castro, porque hoy lo vemos como el único vencedor, pero parece que él no lo tenía muy claro y no estaba muy claro, ¿no? Y esa marcha
lo afianza en el poder? Hombre, claro, ¿Cómo fue? la marcha sobre Roma, él sabía que tenía que ir ganando espacio a espacio y ir no solo ganando espacio a espacio, sino ir fijando su posición. Y lo hizo, así lo hizo. Si no se apuró en llegar a La Habana para porque, nada. por ejemplo, el directorio que le disputaba el protagonismo tomó Palacio inmediatamente porque el directorio había intentado tomar Palacio en el asalto de 1957, ¿no? Eso es un hecho Y simbólico. hubo un conflicto, porque el directorio no quería dejar Palacio. Hubo un conflicto muy grande que lo resolvieron entre ellos en ese momento, pero... Pero Fidel, con una habilidad política tremenda, lamentablemente la ha tenido siempre, dice, no, Palacio no, yo lo que tengo que tomar es Colombia. Claro, Colombia, que es donde están las armas, está ¿no? el verdadero poder, claro. Bueno, nosotros firmamos a Che Guevara entrando en la cabaña en enero 2 y a Camilo entrando en Colombia en enero 2. Entonces, en enero 3 es que tomamos Eso sí un fueron avión rápido para allá. enseguida. Fidel dio las órdenes que procedieran. Y el día 13 es que tomamos el avión y nos fuimos a buscar a la columna de Fidel que venía de Santiago hacia La Habana. Cuando tú estabas viviendo todo eso, ¿te imaginabas alguna vez que ibas a vivir la mitad de tu vida en el exilio? Ni la más remota idea. Es más, había una esperanza de que iba a haber una justicia, democracia, libertad, honradez. Yo creo que el 95% del pueblo cubano creyó en que iba a haber una felicidad en el desenvolvimiento Porque político demuestra que el pueblo de Cuba. cubano es muy ingenuo, que a lo mejor lo estoy viendo yo desde la distancia, ¿no? Yo lo veía con esa ingenuidad. Yo veía a la gente encandilada. Siempre fui un escéptico. Tú eras muy joven. ¿Qué Pero tenías? venía de una extracción, mi abuelo es un anarquista y muy escéptico, que no quería en nada. Y de alguna manera me lo inculcó a mí. Yo veía todo aquel entusiasmo y toda aquella gente encandilada y realmente sentía pena. Ahora es tremendo descubrirse uno en la historia, ¿no? Aquí que los camarógrafos que trabajan con nosotros, que son dueños de la imagen, hace poco te encontraste tú en una foto donde está Fidel, el Che, está William Morgan. Eso fue el 5 de mayo de 1960 en un acto. Ese fue el día que le hicieron la foto famosa al Che Guevara. Ahí, esa es la foto ahí. Y te descubriste tú, esa está recortada, ¿no? Sí. Ahí te sacaron del encuadre, ¿no? No, estoy ahí entre 1, 2, 3, 4, 5, entre el quinto y el sexto, entre Está izquierda y circulado. derecha. Ajá. ¿Y tú no te habías dado cuenta que estabas, ni te acordabas? No, que tú yo me habías estado acordaba, la sensación era muy extraña, porque yo empecé a sentir, yo estuve ahí, ya me había pasado eso en Roma también, cuando estaba haciendo la otra Cuba, que me descubrí en una imagen en juicio de Sosa Blanco. Había una cámara detrás cuando le pregunta, señale al acusado, y la mujer señala al fiscal. Y estás tú con la cámara Y ahí, yo ¿no? estoy, sí, O sea, yo tengo esa foto, sí. Ustedes han sido testigos de la historia. Y luego, esto me pasó lo mismo, estaba ahí y de repente me vi. qué cosa más increíble, ¿no? Pero ustedes han seguido haciendo, la vida no se paró ahí, una historia afuera. Después cubres tu segunda guerra, es una guerra que muchos cubanos también de mi generación no saben ni que existió, que es, en 1965 hay una revuelta comunista, podría decirse. Bueno, no es precisamente comunista. En ese era momento, Juan Bosch, ¿no? En Santo Domingo hay 3 facciones. Los que siguen a Bosch, que estaba en el exilio, producto del golpe de Estado que le habían dado, un grupo apoyaba a Balaguer y otro grupo de militares apoyaba al triunvirato que estaba en el poder. Y en esos 3, el 24 de abril... Porque termina con las fuerzas interamericanas los de Marines. paz, que estaban ejércitos de varios países. ¿Tú llegas con las fuerzas norteamericanas a filmar o estabas ahí desde antes? No, yo tenía un noticiario en los cines de Santo Domingo cuando estalla la revolución. O sea, tú estabas viviendo en Santo Domingo. Viviendo, Ah, pero que te persigue tenía camarógrafos y todo. Y desde que comenzó en las primeras horas de la guerra civil, ya estábamos filmando nosotros en la calle. Porque Fidel ya había enviado en los mismos primeros meses de 1959 una invasión con una guerrilla a derrotar a Trujillo, que era el viejo sueño desde Cayo Confite, ¿no? Desde Cayo Confite él había preparado esa invasión
Bueno, en Cayo Confite él no era el líder, era uno más. Ahí estaba Masferrer. Masferrer creo que era el líder principal de esa invasión. Y estaba el gobierno de Grado San Martín por detrás, que es una de las grandes irresponsabilidades de la Cuba republicana, ¿no? Porque era un ejército con aviones, con todo. Es una cosa tremenda. Así que también filmaste la guerra de Santo Domingo. Cuando regresemos me tienes que hablar sobre todo lo de Granada. Tú estabas ahí cuando Tortoló salió corriendo y además entrevistaste a los prisioneros cubanos, que eso prácticamente no lo hizo nadie. Así que regresamos con el testimonio vivo de esta historia muerta, para decirlo de alguna manera, a lo Borges. Todavía lamentablemente coleando. Ya regresamos.